La niña que se aparecía en el Oxxo. El siguiente relato lo manda Gabriel, del Estado de México. Él nos cuenta lo siguiente. Hola, gato macabro. Quiero contarte algo que me pasó hace tiempo cuando trabajé en un Oxxo. La verdad, yo me lo tomaba a broma porque uno escucha muchas historias de tiendas, guardias, hospitales, pero uno no piensa que algún día le va a tocar vivir algo así. Cuando entré a trabajar en ese Oxxo, el líder de la tienda fue el primero en advertirme. Me dijo, como si fuera algo normal, que en las madrugadas a veces aparecía una niña dentro del local, pero yo no sentí que me lo contó para asustarme, o al menos eso parecía. Me lo dijo mientras me explicaba las cosas del trabajo, como si fuera parte de la capacitación. Me dijo dónde estaban los productos, cómo se hacía el corte, qué hacer si llegaba un cliente raro. Me advirtió que si veía a una niña en la madrugada, no la siguiera. Yo me reí, pensé que era una broma para ponerme nervioso. Pensé que era la clásica novatada. Para acabarla de amolar, en mi primera semana me mandó solo al turno nocturno. Ahí fue cuando empecé a entender que trabajar de madrugada no es tan fácil como parece. La tienda cambiaba completamente. En el día hay mucho ruido, proveedores, clientes, gente entrando y saliendo. Pero en la madrugada todo parecía que se quedaba quieto. Las luces blancas se vuelven más frías, los refrigeradores suenan más fuerte. Cualquier golpe en una repisa se escucha como si alguien estuviera caminando detrás de ti. Aún así, durante los primeros meses no vi nada extraño. A veces recordaba lo de la niña, pero me convencía de que era puro cuento. Incluso llegué a pensar que tal vez todos los trabajadores decían lo mismo para espantar a los nuevos. Pasaron así como 6 meses. Una noche me volvió a tocar solo. Ya llevaba varios días seguidos en ese turno y estaba cansadísimo. En un momento entré al cuarto frío para acomodar el producto. Estaba concentrado revisando unas cosas cuando por las puertas de vidrio que dan hacia los pasillos vi pasar a alguien. Fue muy rápido, una figura pequeña, como una niña caminando entre los pasillos. Me quedé quieto unos segundos intentando procesar lo que había visto. Luego salí del cuarto frío de inmediato, porque a esa hora no debía haber nadie dentro de la tienda. No había escuchado la campana de la entrada ni pasos, y la puerta estaba cerrada. Lo primero que pensé fue que quizás había dejado abierta la ventanilla de atención y alguien se había metido. Revisé la entrada, la ventanilla, las puertas, los pasillos, el baño, la bodega. Todo estaba cerrado, no había nadie. Me dio un escalofrío, pero traté de calmarme. Me repetí que seguramente había sido el cansancio. En esos turnos uno duerme mal, come a deshoras y la cabeza empieza a jugarle bromas. Así que seguí trabajando, aunque ya no me sentía solo. Sentía como si alguien estuviera parado en algún pasillo, escondiéndose cada vez que yo volteaba. Después pasó algo todavía más extraño. En una ocasión se me hizo muy tarde por el conteo general de la tienda. Ya no alcancé transporte para irme a mi casa, así que no me quedó de otra más que quedarme ahí. Mi idea era subir al cuarto frío, acostarme un rato como pudiera y esperar a que amaneciera. Pero cuando subí, me encontré con algo que me dejó frío. En una esquina del cuarto había una veladora negra y junto a ella había una especie de amarre, algo hecho con hilos, restos de cera y cosas envueltas. Definitivamente no estaba ahí por accidente. Alguien lo había puesto con mala intención. Bajé de inmediato y le avisé a mi líder. Le dije que subiera a verlo, que eso no era normal, y cuando lo vio, en lugar de sorprenderse, se enojó muchísimo. No se enojó conmigo, sino con la situación. Su cara cambió por completo, como si ya supiera de dónde venía todo esto. Después me contó que había un ex empleado que decía hacer ese tipo de cosas. Según él, ese trabajador había salido mal de la tienda, y desde entonces se rumoraba que dejaba trabajos, amarres o veladoras para afectar el lugar. Yo no sé si eso era cierto, pero sí sé lo que vi. Esa noche me quedé a dormir en la tienda, pero no descansé nada. Cada sonido del refrigerador me hacía abrir los ojos, cada crujido, cada paso. Y lo peor era pensar en la figura pequeña que había visto meses antes caminando entre los pasillos. Definitivamente yo no sé si era una niña, si tenía relación con esa veladora. No sé si era algo que ya estaba ahí desde antes, o si alguien la había invocado con esos trabajos. Pero después de eso la tienda ya no se sintió igual para mí. Seguí trabajando un tiempo, pero cada turno de madrugada se volvió muy pesado.
Ya no entraba al cuarto frío sin mirar primero. Ya no me quedaba tranquilo cuando la tienda estaba vacía. Y cada vez esa presencia se sentía más fuerte. Podía verla pasar en el reflejo de los refrigeradores. Tiempo después conseguí un trabajo en una tienda de Vans y me salí de ahí. Hasta el día de hoy no puedo asegurar qué era esa niña, ni quién dejó esa veladora negra en el cuarto frío. Pero sí puedo decir algo. Hay lugares donde las madrugadas guardan cosas que uno no debería de ver. ¿Qué les pareció esta experiencia, comunidad macabra? Esta niña que al parecer habitaba en el Oxxo, pero ojo, no porque ahí haya quedado su espíritu, sino porque este otro empleado al parecer la invocó. ¿Ustedes han tenido una experiencia con entes en su escuela, en el trabajo, en su casa? Muchas veces se dice que cuando una persona muere en condiciones de sufrimiento, de dolor, esa energía, esos sentimientos negativos quedan en el espacio habitando durante mucho tiempo. Así que si tienes una experiencia, déjamela saber aquí en los comentarios. Vamos con la siguiente historia. El perro que me saludó como una persona. La siguiente historia, comunidad macabra, la envía Aldair Huerta Ibarra. Él nos cuenta una historia bastante perturbadora de su pueblo. Hola, gato macabro, soy seguidor desde hace tiempo, pero nunca me había animado a contar mi historia. Es algo que no solamente me pasó a mí, también le pasó a más gente en el pueblo donde vivía en ese entonces. Por fin podré desahogar el sentimiento que tuve aquel día. Hace un par de años vivía en un pueblo pequeño. Ahí vivían mis abuelos paternos y mis abuelos maternos. La distancia entre ambas casas era de unos 5 minutos caminando. Una noche, ya pasadas las 11, me encontraba en la casa de mi abuela materna. Tenía que ir a la casa de mis abuelos paternos porque mi hermano menor estaba con ellos y yo debía ir por él para regresarnos juntos. Repito, el camino no era largo. Caminé entre las calles. Apenas había avanzado un poco cuando, frente a la tienda, que todavía estaba iluminada por fuera, vi a un perro café oscuro. La luz de la tienda alcanzaba a alumbrar ese pedazo de calle. Enfrente había una banqueta bastante grande y ahí estaba el perro. Yo iba relajado porque conocía el pueblo y no lo consideraba peligroso. Aunque ya fuera tarde, era un lugar bastante seguro. No sé por qué, al ver al perro, decidí mover la cabeza como cuando saludas a una persona. Y aquí fue donde comenzó una experiencia muy fuerte para mí. El perro respondió ese pequeño saludo con el mismo movimiento de cabeza. En ese momento no sentí miedo, solo se me hizo muy extraño. Pensé que tal vez había sido una casualidad, así que lo volví a hacer. Cabe aclarar que yo seguía avanzando y el perro estaba como a 4 metros de mí, arriba de la banqueta alta. Cuando hice el segundo saludo, el perro volvió a responderme y ahí sí me quedé congelado. Me detuve un momento para verlo y en ese instante el perro pasó de estar sobre sus 4 patas a incorporarse lentamente sobre sus 2 patas traseras. Mientras lo hacía, puedo jurar que empezó a sonreír. No me enseñaba los dientes porque me estuviera gruñendo, no. Era una sonrisa macabra, muy extraña, demasiado humana. Una sonrisa que simplemente no podía corresponder a un animal. Imaginen la escena. Ese perro estaba erguido, sonriendo, en medio de una calle sola. Yo casi no podía moverme del shock. Solo fueron unos segundos, pero para mí se sintieron eternos. De pronto reaccioné y entendí que eso no podía ser posible, así que empecé a correr. Aunque tenía muchísimo miedo, volteé mientras iba corriendo y puedo jurar, gato macabro, que ese perro venía atrás de mí. No corría como un perro normal, corría como una persona en 2 patas, moviendo sus patas delanteras como si fueran brazos. ¿Recuerdas que te dije que el camino era de 5 minutos? Pues esa noche llegué en 1. No dejé de correr hasta llegar a la casa de mis abuelos. Todo el tiempo sentía que si me detenía, esa cosa me iba a alcanzar. Cuando llegué, empecé a golpear la puerta desesperadamente. Después de unos segundos mi abuelo abrió. Yo no podía articular palabras, estaba temblando. Aunque quería contarle lo que había visto, no me salía la voz. Después de unos minutos lograron tranquilizarme. Mi abuela y mi abuelo me escucharon mientras mi hermanito me miraba asustado por el estado en el que había llegado.
Entonces mi abuelo me tomó del brazo y me apartó un poco para decirme algo que hasta el día de hoy me da escalofríos. Me dijo que esa cosa ya se había fijado en mí y que no volviera a salir de noche porque quizás la próxima vez no alcanzaría a llegar con mi abuela. Le pregunté si sabía qué era eso y su respuesta me dejó todavía más frío. Me dijo que en ese pueblo era un poco común ver animales que no actuaban como animales. Entonces recordó algo que había pasado unos meses antes. Un caballo de un vecino había atacado al nieto de ese mismo hombre. Aquella tarde el pueblo se llenó de gritos. La madre encontró a su hijo en un estado horrible. El caballo lo había mordido y le había arrancado partes del cuerpo. Yo recuerdo ese día porque estaba en la casa de mi abuelo. Él salió a ver qué pasaba y nos dejó con mi abuela, a mi hermano, a mí y a una prima. Cuando volvió, nos contó un poco lo que había visto, pero no todo. Yo noté que su cara ya no era la misma. Era como si hubiera envejecido años en tan solo unas horas. En ese momento me dijo que el animal había sido sacrificado, pero aquella noche, después de lo que pasó con el perro, me contó la verdad. Me dijo que cuando varios hombres estaban golpeando al caballo para que soltara los restos del niño, el animal no se quejaba, no hacía ruidos de dolor, ni siquiera parecía sufrir un poco. Y cuando por fin soltó aquello que tenía en la boca, aquel caballo habló. Mi abuelo siempre ha sido una persona muy seria y firme en sus creencias religiosas, por eso sé que nunca jugaría con algo así. Me dijo que aquel caballo miró fijamente al vecino, abrió la boca y soltó una voz ronca, una voz burlona que le dijo: «Te descuidaste». Todos los presentes quedaron en shock. Mi abuelo asegura que, después de decir esas palabras, el caballo comenzó a reír de forma siniestra. Fue entonces cuando decidieron que iban a sacrificarlo, pero el animal no ponía resistencia. Era como si los machetazos no le afectaran. Finalmente lograron callarlo por completo. Dice mi abuelo que, cuando aquella cosa cayó al piso y dejó de moverse, los 3 hombres que estaban ahí no dijeron ni una sola palabra. Decidieron poner los restos en unas carretillas y llevarlos a tirar a un baldío. Gato macabro, escuchar eso justo después de algo que me había perseguido fue demasiado fuerte para mí. Mi abuelo solo me dijo que no saliera más esa noche y que me quedara a dormir ahí. Ese día no pude pegar el ojo. Me agobiaba saber que lo que había visto sí era real, que no había sido producto de mi imaginación. Aquella cosa disfrazada de perro me había saludado. Esa fue mi historia, gato macabro. Créeme que encontrar este espacio con gente que ha vivido cosas similares y ha visto comportamientos extraños en animales me hace sentir bien, porque sé que la comunidad me creerá, algo que la mayoría de mi familia no hizo. Saludos, gato macabro. Espero que algún día puedas contar esta historia en el canal. Un gran abrazo. La figura blanca de la fábrica de Lerdo. Comunidad macabra, la siguiente historia la envía un vigilante nocturno de Lerdo en Durango y él asegura que la siguiente foto es real. Vamos a conocer su historia. Hola, gato macabro, te mando esta historia porque en la fábrica donde yo trabajé como vigilante todavía circula una foto que, según muchos compañeros, es real. La imagen se ve borrosa, oscura, tomada desde una cámara de seguridad. En ella se distingue una figura blanca, una persona parada en medio del pasillo de la fábrica. Se le ve el rostro, pero no se le ven los pies claramente. Esto pasó en una fábrica ubicada en Lerdo, Durango, una zona donde la noche se siente bastante pesada. En el día el lugar es puro movimiento, camiones entrando, montacargas, trabajadores, ruido de las máquinas, radios, supervisores y gente caminando de un lado a otro. Pero cuando caía la noche, la fábrica se transformaba por completo. Yo entraba al turno nocturno a las 10. Mi trabajo era hacer rondines cada cierto tiempo, revisar accesos, apuntar placas, verificar que no quedaran puertas abiertas. Al principio me gustaba ese turno porque era muy tranquilo. Nadie molestaba, podía tomar mi café y pasar horas escuchando el ruido de la radio. Pero desde la primera semana me advirtieron algo.
Uno de los vigilantes más viejos me dijo que no me acercara a la zona de carga después de las 3 de la mañana. Me lo dijo serio, sin bromear. Según él, ahí se aparecía una mujer vestida de blanco. Algunos la habían visto caminando entre contenedores, otros decían que solo se asomaba detrás de las tarimas. También había quienes aseguraban que no era una mujer, sino algo que imitaba la forma de una persona. Yo creí que me querían asustar por ser el nuevo. En todos los trabajos nocturnos hay historias así, que se aparece una niña, que se escuchan pasos, que alguien habla desde un cuarto vacío, así que decidí ignorarlos. Pero el arrepentimiento llegó una madrugada de mucho calor. Eran como las 3:30 cuando me tocó hacer el rondín por la parte trasera de la fábrica. El aire estaba muy seco, de esos calores de Durango que ni de noche perdonan. Llevaba mi lámpara en la mano y la radio colgando en el cinturón. Todo estaba normal hasta que escuché el golpe metálico. Era una zona donde guardaban unos tambos anaranjados. Pensé que tal vez se había soltado una lámina o que algún perro se había metido. Alumbré hacia el pasillo, pero no vi nada. Seguí caminando y entonces escuché algo peor. Escuché como si alguien arrastrara los pies con los zapatos mojados. Al fondo del pasillo, entre la oscuridad y las sombras de las estructuras, vi una figura blanca. Estaba parada junto a los tambos, pero no se movía. Era una mujer muy delgada, con una bata blanca. Lo raro era que no parecía reflejar bien la luz de mi lámpara. La alumbraba, pero esa cosa no tenía sombra. Aquella figura se veía opaca, como si estuviera detrás de una capa de humo. Mi primer pensamiento fue que una trabajadora se había quedado dentro, pero era imposible. A esa hora ya no debía haber nadie en esa zona. Le hablé por la radio a mi compañero de caseta, pero solo se escuchó la estática. Volví a intentarlo, pero no respondía y la figura seguía ahí, quieta. Aquella mujer levantó la cabeza. No puedo decir que me estaba viendo porque no le vi la cara, pero sentí una sensación horrible, como cuando sabes que alguien te observa desde lejos, aunque no puedas distinguir sus ojos. En ese momento, escuché una voz baja detrás de mí, como si alguien estuviera hablando pegado a mi nuca. Volteé rápidamente, pero no había nadie. Cuando volví a mirar al pasillo, aquella figura ya estaba más cerca. Ahí fue cuando sentí que la presión se me bajaba. Empecé a retroceder sin quitarle la vista. Aquella mujer parecía inmóvil, pero cada vez que parpadeaba sentía que estaba un poco más cerca. Salí caminando rápido, casi corriendo hasta la caseta. Mi compañero me vio llegar pálido y sudando. Me preguntó qué me pasaba, pero antes de que pudiera contestarle, una de las cámaras marcó movimiento en la zona de carga. Mi compañero sacó su celular y tomó una foto del monitor. Esa es la imagen que después empezó a circular entre los trabajadores. Cuando revisamos la fábrica, no encontramos puertas forzadas, no había registros de entrada. No faltaba nada. En los videos la figura aparecía unos segundos y luego desaparecía, justo cuando pasaba detrás de una columna. Después de esta experiencia los rumores crecieron. Unos decían que años atrás una trabajadora había fallecido en un accidente dentro de la fábrica. Algunos otros aseguraban que no era una mujer, sino que un velador antiguo se quitó la vida cerca de esa zona. El chiste es que nadie se ponía de acuerdo, pero todos coincidían en algo. Esa parte de la fábrica se sentía mal después de las 3 de la madrugada. Yo seguí trabajando un tiempo, pero nunca volví a hacer ese rondín solo. Cada vez que miraba los tambos anaranjados en la cámara, sentía que algo iba a aparecer entre ellos. Te mando la foto, gato macabro, y aunque muchos digan que la foto es falsa, yo sé lo que vi esa noche. Y estoy seguro que cuando la luz le pegó de frente, esa cosa no proyectó sombra, así que puedo decirte que no era un humano. ¿Qué opinan de esta foto, comunidad macabra? ¿Creen que sea real? Recuerden que aquí no cuestionamos las historias que nos mandan, simplemente las narramos. Ustedes, macabros, tendrán la última palabra. Ahora sí, vayamos con la última historia de esta noche. La Santa Muerte me ayudó a encontrar a una joven desaparecida. La siguiente historia, comunidad, es una historia un poco fuerte, así que les recomiendo que si son personas sensibles, pausen aquí el video
y esperen a que salga un nuevo video del gato macabro. Y para aquellos valientes que deciden quedarse, bueno, pues esta historia la envía Enrique Parra, un seguidor del gato macabro, y él se dice ser una especie de brujo blanco. Él nos cuenta lo siguiente: hola gato macabro, con tu permiso, muy buenos días, tardes o noches. Te deseo un bonito inicio de semana a ti y a todos tus seguidores. Quiero narrarte una historia que pasó en el 2005. Un día una señora llegó hasta mi casa pidiéndome ayuda para encontrar a su hija. Me contó que la joven llevaba meses desaparecida y que, por más que la había buscado, no lograba dar con ella. Yo le pedí una fotografía, su nombre completo y su fecha de nacimiento. Después me dirigí al varón del cementerio y a la Santa Muerte para pedir ayuda en su búsqueda. Ellos me dieron señales y al día siguiente tuve que hablar con la señora. La verdad, no encontraba las palabras para decirle lo que había percibido. Finalmente le expliqué que ya había encontrado a su hija, pero que lamentablemente ella ya no estaba en este mundo. También le dije que la joven se había juntado con malas amistades. Según lo que pude ver, una amiga y un amigo la habían traicionado. La entregaron a personas peligrosas a cambio de dinero y sustancias. La muchacha tuvo un final muy cruel y localizarla era difícil porque sus restos habían sido dejados en distintos lugares de la ciudad de donde ella era. La señora, incrédula y llena de dolor, se molestó mucho conmigo. Me dijo que yo estaba equivocado, que eso no podía ser posible, porque su hija no andaba en malos pasos. Yo le expliqué que tal vez su hija no estaba metida en nada malo, pero que las personas con las que se juntaba sí. Aún así ella se enojó, me ofendió y se fue sin pagarme el trabajo. 4 días después regresó a tocar mi puerta, pero esta vez venía acompañada de un policía. Hablaron conmigo y yo les expliqué que veía muertos, que era espiritista y clarividente, pero que mi trabajo era blanco, no negro. Después de 2 días pude percibir dónde se encontraba una parte del cuerpo de la joven. Fueron a buscarla, hicieron las pruebas correspondientes y, en efecto, confirmaron que era ella. La señora me miró con tristeza y me pidió disculpas. Me dijo que nunca imaginó que su hija hubiera terminado de esa manera. Yo le respondí que no se preocupara, que entendía perfectamente su reacción. Ese tipo de noticias causan un dolor tan grande que muchas veces uno se niega a aceptarlas. Lo único que le pedí fue que hiciera una misa y le diera un entierro digno para que su alma pudiera descansar en paz. Bendiciones, oro en miel y que tengan un bonito inicio de semana. Comunidad macabra, hemos llegado al final de este episodio. Quiero darles muchas gracias a todos los que han decidido quedarse y respaldar este nuevo inicio, esta nueva etapa del gato macabro. Sé que algunos todavía tienen dudas sobre este nuevo proyecto, de este nuevo inicio, pero les invito a que se den una oportunidad y se queden aquí en el canal porque vamos a seguir mejorando la edición y las historias. También quiero pedir una disculpa a todos los que me faltó saludar en este video. La verdad es que este nuevo formato me lleva mucho más tiempo de edición. También sé que quieren episodios más largos y pronto los habrá de 30 minutos. Por el momento les pido paciencia en lo que seguimos trabajando y mejorando este nuevo concepto, esta nueva edición, este nuevo inicio del gato macabro. Y no olviden dejar sus historias aquí en los comentarios de este video o mandarlas a mi correo gatomacabромiedo@gmail.com para que puedan salir en el próximo episodio. Y no olviden seguirme en Telegram, en Patreon, donde voy a estar subiendo contenido exclusivo y contenido que incluso no puedo subir en esta plataforma. Cuídense mucho y no olviden que a veces lo aterrador no está en la oscuridad, sino está esperando a que lo escuchen. Nos vemos en un próximo video y les mando un saludo macabro.